siguiente expositor que nos acompaña el día de hoy es el doctor Marco Jaramillo. Él es especialista en medicina de urgencia otorgado por la Universidad de Chile. Es subespecialista en medicina intensiva del adulto en la Universidad Andrés Bello. Es presidente del Simposio Internacional de Emergencias Médicas y Paciente Crítico que se realizó en el año 2020 en Santiago de Chile. Es ex jefe técnico de la UCI polivalente de la Clínica Indisa y es jefe técnico de UCI coronaria de la Clínica Indisa en Santiago de Chile. Bienvenido, doctor. Por favor, nos acompaña con el tema de utilidad práctica de sepsis 3 en el servicio de urgencias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y muy gustoso de poder participar de nuevo en un evento de esta calidad. Me tocó un tema interesante, la verdad. Todo esto partió antes de que salieran las nuevas recomendaciones y lo traté de acomodar un poco porque la utilidad práctica de Sepsis 3 ahora tiene algunas discusiones y algunas cosas más que van a salir al paso de la nueva definición de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Pero es muy importante lo que vamos a tratar de conversar en los siguientes minutos. Primero, un saludo desde el sur de mi país, de Loja, de mi barrio de San Sebastián, tratando de compartir y de llevar alguna parte de los conocimientos y compartir las experiencias que hemos tenido aprendiendo y tratando de salvar vidas en el mundo. Es importante hacer una revisión tanto de las definiciones que tenía la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y por qué se hizo la nueva evaluación en cuanto a definiciones, qué pasó con el sepsis 3, qué es lo que tratamos de identificar en un paciente séptico. ¿Por qué hubo algunos cambios? Porque se notó que las limitaciones que tenían las definiciones podían ser o muy excesivas o muy blandas a la vez. La mayoría de las definiciones hacían un realce muy importante o un enfoque muy importante en cuanto a inflamación o excesivamente dirigido a inflamación, y por eso de alguna manera se trató de ir cambiando algunos conceptos o algunas formas de entender lo que tenía que ver entre sepsis y también inflamación. La definición de SIRS que todos conocíamos y con la cual aprendimos a tratar de identificar una infección grave, y luego las definiciones de sepsis grave que también fueron apareciendo, nos ayudaron a tener al inicio alguna forma de cómo tomar decisiones, de cómo nosotros enfrentar a un paciente que llegaba con fiebre o con sospecha de un cuadro febril o sospecha de una infección grave. Hay que entender entonces como definición principalmente que la sepsis ya deja abierta la puerta para poder entender que estamos enfrentando a un paciente potencialmente grave. Los diferentes scores o las diferentes formas de cómo medir o los criterios de seleccionar o de calificar a un paciente más o menos grave, SOFA, QSOFA, nos han ayudado a tener muchas interpretaciones. Entonces, el sepsis 3 era tratar de identificar o hacer una actualización de las definiciones, tanto de lo que era sepsis, de lo que es sepsis, y también el shock séptico, para tratar de llevar a una zona más bien clara de definiciones, dejando la antigua definición de sepsis, sepsis severa, sepsis grave, en solo dos definiciones, como sepsis y shock séptico. Particularmente entendiendo y sin cambiar la definición de que del shock séptico tiene que ver con trastornos o problemas particularmente a nivel celular, o que parten a nivel celular, a nivel circulatorio, y que pueden o no a patologías de enfermedades metabólicas, ya sea renales, diabetes, hipertensión o algunas otras enfermedades que aumentaban el riesgo de mortalidad. El coronavirus cambió un poco también nuestra forma de trabajar, porque nos pudimos enfrentar a pacientes que sin tener sepsis, la mayoría de las veces uno la trataba de identificar, o por lo menos trataba de identificar a la relación entre una infección que podría ser la mayoría de las veces bacteriana, con una condición de enfermedad grave. Pero coronavirus nos mostró otra cosa. El SARS-CoV nos mostró que podía también haber inflamación, podía también haber fiebre prolongada, podría también tener algún curso muy grave, una enfermedad viral.
y nos cambió totalmente el paradigma de pensamiento, el enfrentamiento y cómo entender los procesos inflamatorios. No está por demás conocido que la relación que tiene el coronavirus con múltiples focos de inflamación y de inflamación celular que han sido vistos en tejido renal, en tejido cardíaco, en tejido pulmonar, con infecciones o con compromiso también a nivel cerebral, nos hicieron pensar y repensar cómo estábamos tratando de entender la sepsis. Entonces la definición, o para entender un poco por qué es importante sepsis, para los médicos de urgencia, para quienes trabajamos en una urgencia, ya sea turno en una urgencia regularmente, o que nos gusta vivir en la urgencia como a los emergenciólogos, la entendemos como un problema de salud pública mundial. Es igual o tan importante como un paciente politraumatizado, como un paciente con un accidente vascular o como un infarto al corazón, con tasas tan altas de mortalidad que van entre 20 a 25% de las causas que van a la emergencia. En estudios se ha demostrado que pueden generar 2 de cada 100 hospitalizaciones, de las cuales un 55% terminan en una unidad de cuidado intensivo de los pacientes graves y 12% pueden tener una mortalidad y hospitalización en algunos servicios de urgencia. Cabe recalcar que la realidad que vemos o que veía en Ecuador no es muy diferente a la que vemos acá en Chile o vemos en cualquier país en un servicio público. Los hospitales también colapsan y de aumento de la mortalidad y de gravedad de estos pacientes en la urgencia. ¿Por qué es importante eso? Porque no todos los hospitales a nivel mundial, o por lo menos acá en Latinoamérica, tienen la capacidad técnica, digamos, como para poder derivar rápidamente a un paciente grave o un paciente potencialmente empeorable con una condición de infección inicialmente que pueda ser desbordable, a una unidad en donde pudiera de alguna manera tener una monitorización un poco más efectiva. En la emergencia tratamos de hacer siempre lo máximo y muchas veces priorizamos nuestra atención con los pacientes más graves. Pero también está demostrado que los pacientes, mientras más tiempo están en la emergencia y más tiempo se retrasan las actividades que uno tiene que tomar para prevenir o evitar las complicaciones de la sepsis, la mortalidad obviamente es más rápido. 50% de los pacientes que tienen sepsis, que evolucionan a un shock séptico, tienen una tasa de mortalidad que está en promedio en 45% y que va a depender de condiciones tanto del huésped como también de las condiciones como se maneje al enfermo entre 20 a 80%, que es una tasa realmente asombrosa. Entonces, en el mundo hay grupos de trabajo, está la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, está el y trabajo inicial o el puntapié inicial, como dirían los futbolistas, que lo dio el profesor Rivers con su estudio tratando de explicarnos por qué un paciente que se reanima de una u otra manera puede tener un comportamiento diferente. Y esto motivó muchas discusiones y obviamente ha sido posteriormente cuestionado, pero si no, si todos los que trabajamos en emergencia y trabajamos tratando de luchar contra la sepsis, no leímos alguna vez o no entendimos el protocolo de trabajo del profesor Rivers, la verdad es como que no hemos aprendido nada todavía de sepsis, porque partimos con eso viendo cómo podía una intervención tener un cambio que inicialmente se veía como bastante beneficioso en cuanto a la reducción de la mortalidad y teniendo las precauciones de no sobrevolemizar o no tener conductas demasiado agresivas que pudieran poner más en riesgo la vida del enfermo. Y hay una nueva actualización de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, en donde los conceptos no se cambian un poco las recomendaciones, algunas tratando de volver de nuevo hacia atrás, otras en el mismo camino, pero hay actividades en el mundo. ¿Por qué es importante que los médicos que trabajamos en emergencia de cualquiera parte del mundo tenemos que tener claro que la sepsis es un problema de salud pública y un problema mortal? Afecta entre 45 a 50 millones de personas al año. Esto es una cifra bastante más actualizada. Mueren 11 millones de personas por sepsis.
Bajó ahora la muerte. Antes, hace 2 años, me acuerdo cuando revisaba sobre el tema, cada 4 segundos moría una persona por sepsis. Algo se ha logrado bajar, pero aún así es un número demasiado alto para considerar una enfermedad o un proceso o un síndrome que puede ser manejado y que puede ser prevenido con conocimiento. 20% de la mortalidad mundial tiene algún tipo de relación con sepsis. Y es muy dependiente también, no solo de la agresividad que pueda tener el germen, sino también de las condiciones sociosanitarias del país. Y por eso es que puede ser tan variable como un 15% probablemente en un país que tenga un sistema de salud bastante desarrollado y con todas las condiciones técnicas y de recursos para poder dar una buena atención, hasta 50% de casos de mortalidad como se describe en algunos países de África. Pero también la sepsis puede provocar algunas complicaciones o afecciones que pueden afectar al enfermo para el resto de su vida. Por eso es que es importante todos los bundles que tiene la recomendación o que nos dan las recomendaciones del manejo de sepsis, el conocerlos y poderlos enfrentar o poderlos implementar de manera precoz. Entonces, la definición no ha cambiado. La sepsis o está por definición en la mayoría de las veces relacionada con una infección bacteriana que ha llegado al torrente sanguíneo y que de alguna manera pone en condición grave o pone en condición de vida, de riesgo de vida a nuestro enfermo. Y hay conceptos claves que no debemos olvidar. Primero, es la principal causa de muerte por infección, la sepsis. Por eso es que tiene que ser no solo detectada, sino sospechada, pensada muy precozmente. Es muy dependiente de factores del huésped. Depende también de la genética que tenga el germen. Cada vez más tenemos gérmenes multiresistentes, multidrogoresistentes o con resistencias adquiridas que se han ido cambiando en base al mal uso o al uso irracional que hemos hecho de los antibióticos. Los pacientes tienen una disregulación anormal y muy alterada de respuesta hacia el germen y el huésped tiene a la larga progresión hacia una disfunción multiorgánica. Claramente un paciente que está enfermo en una unidad de emergencia o en una unidad de terapia intermedia o de cuidado intensivo y que no tiene una explicación clara para su empeoramiento, uno debe pensar que tiene alguna complicación infecciosa que no hemos visto. Las infecciones, si bien más comunes que podemos ver, son las infecciones pulmonares, neumonías, infecciones urinarias, pero no nos debemos olvidar de las infecciones de tejidos blandos, las infecciones de piel, los pacientes postquirúrgicos que pueden hacer también traslocación bacteriana cuando tienen resecciones intestinales, los pacientes neurocríticos que están en larga estadía hospitalaria, los pacientes por COVID nos mostraron algunos de ellos que pudieron evolucionar algunas complicaciones con infecciones de gérmenes atípicos y además multidrogo resistentes. Así que no siempre el que un paciente tenga una condición de gravedad y que tenga una infección claramente identificable es una señal de que el paciente va a evolucionar bien. En esta tabla nos permite, o este cuadro nos permite tener una orientación entonces bastante bien operacionalizada y bastante bien pensada. Es importante que el médico que trabaja en emergencia pueda hacerse esquemas mentales o pueda hacerse formas de pensamiento y cómo aprendemos a pensar la sepsis, es igual como aprendemos a manejar un infarto, que tiene sospecha de tener una infección o el paciente que ya tiene una infección y que tiene una condición de empeoramiento con alteraciones en el estado de conciencia, disminución del débito de orina, nos hacen pensar o nos tienen que hacer pensar en un paciente que está en esa línea frágil o en esa en el recuperarse o pasar a una condición de gravedad. Las variables que nos presenta o que nos comenta en el documento la recomendación de sepsis 3 son súper prácticas y súper claras como para poder identificar un paciente grave. Nos acaba de mostrar hace un rato el doctor Monares, a quien tengo el placer de conocer y de haber compartido varias veces con él sus muy amigables y muy didácticas charlas.
Nos habla de la taquicardia. La taquicardia nunca es mala, pero también no es mala la frecuencia respiratoria alta, ¿no es cierto? Es importante las variables tan sencillas y tan fáciles de determinar que uno tiene con QSOFA, que de alguna manera nos permite tomar alguna conducta diferente. Las escalas pronósticas están hechas para que uno pueda definir, de acuerdo a estudios que se han hecho en números N de pacientes, cuál es la probabilidad de que un paciente tenga una mala evolución o una mala respuesta al tratamiento. Y particularmente, uno puede aprender o puede tener en mente este tipo de escalas o este tipo de scores que son prácticos y sencillos de memorizar y de acordar para que cualquier persona que trabaja en un servicio de salud, en un servicio de emergencia o en una sala de medicina de pacientes no críticos pueda identificar con solo mirar a un enfermo cuáles el estado mental alterado o el compromiso de conciencia es muy fácil de ver y claramente la gente que trabaja en un servicio de medicina o en un servicio de emergencia está periódicamente haciendo medición de los signos vitales y claramente el QSOFA en ese sentido nos puede dar en tres simples observaciones la presencia de una condición de crítica. Luego las variables que tiene SOFA en su escala nos permiten hacer una estimación similar a lo que ya habíamos visto, porque el estado mental alterado, la presión arterial, la orina, la bilirrubina, el conteo de las plaquetas, cómo está la diuresis, son marcadores o son indicadores de severidad o de agravamiento de la condición actual. ¿Por qué es importante entonces para que el público en general o los medios atención primaria regados en todo el país y que son el punto de partida de la atención en emergencia? Todo paciente tiene el derecho y tiene la posibilidad de llegar a un servicio de atención primaria de urgencia que se llama SAPU acá en Chile y que permite tener un primer enfrentamiento con un personal de salud que puede o no estar entrenado. Por eso es que es importante que estas escalas, o desde mi punto de vista, qué es lo que qué pretenden hacer estas guías, es de que personas que tienen la primera aproximación con un enfermo puedan identificar rápidamente, puedan ver precozmente varias mediciones o varias variables a la vez que permiten establecer una puntuación y dar la probabilidad o dar el número de probabilidad o hacer un cálculo de probabilidad de empeoramiento o no de un enfermo. Para quienes ya trabajamos un tiempo más en la emergencia, es bastante más práctico de repente y bastante más fácil solo con ver al paciente en triage o cuando llega en la camilla de la ambulancia, darse cuenta quién es el paciente que viene en condición grave y quién no. Las puntuaciones que nos dan acá en el score de SOFA son bastante prácticas y si uno asocia, la medicina no es una ciencia exacta o no es como la matemática que nos permite dar a lo mejor valores exactos cuando uno hace un cálculo, pero si uno va sumando predictores, tanto de riesgo, las condiciones de signos vitales, la localización, si el paciente viene del domicilio, si el paciente estuvo institucionalizado, si el paciente es víctima de un accidente, si el paciente sufrió una quemadura. Diferentes condiciones nos permiten tener una apreciación sobre el empeoramiento, esto en la emergencia, pero cuando el paciente llega a la emergencia y se queda hospitalizado con nosotros, o cuando llega a una unidad de tratamiento intermedio, a una unidad de cuidado intensivo, tenemos a la larga la suma de variables para poder definir cuál es la condición de gravedad de un enfermo. Esto es bastante básico y bastante elemental y es algo que uno podría hacer en cualquier servicio de emergencia, en atención primaria, en cualquier parte del país. En Ecuador, acá en Chile, en Macará teníamos la posibilidad de tomar radiografías, cultivos y de tener acceso a algunos tipos de exámenes bastante básicos y que eran bastante útiles para poder hacer definiciones de gravedad. Esto cuando yo hice la medicina rural hace más de 20 años. Así que en el mundo esto no ha cambiado. Han ido cambiando la forma de cómo hacer diagnósticos moleculares o diagnósticos más precisos, pero la forma
o la posibilidad de poder hacer un examen de orina o de tomar un examen de sangre o tomar un cultivo de orina o un cultivo de sangre, una radiografía útil y obviamente ahora apoyada con otras herramientas como el ultrasonido y la telemedicina que nos pueden ayudar a tomar decisiones más claras y más útiles en un servicio de emergencia o en una unidad de emergencia alejados del hospital. El shock séptico entonces es definido en base a variables que son medibles y particularmente no ha cambiado lo que nosotros sabemos para poder definir el shock séptico. Vemos cómo está la presión arterial sistólica o cómo está la presión media, vemos si hay o no hiperlactatemia y si es que el enfermo tiene estas condiciones anteriores, con presión arterial baja, hiperlactatemia, e hicimos una respuesta a volumen, si esta no fue lo adecuada para corregir este estado de deficiencia circulatoria, requerimos el uso de vasopresores. Y vasopresores. Entonces, CUSOFA, bastante práctico para poder, de alguna manera, en una forma rápida y sencilla, tomar una decisión rápida y poder entender que el paciente que tiene estas condiciones puede tener una condición de gravedad. Ahora, claro, también es importante el hacer un juicio. Por eso es importante el saber SCORE, saber medicina y saber diferenciar y saber hacer un triage también en el servicio de emergencia y en las unidades de hospitalización de los pacientes en cuanto a cómo está su condición, cuál es su condición basal y cuál es la probabilidad de que aquel paciente que tiene 39 de temperatura, que está taquicárdico, que está febril, pero que no está desorientado, que tiene 18 años y que tiene una amigdalitis, tenga una infección grave versus aquel que tiene 49 años, que tiene diabetes, que tiene una infección urinaria, que tiene fiebre y que está hipotenso. Los dos pueden verse muy graves, pero es importante poder... Esta imagen es bastante práctica y bastante útil para entender qué es lo que buscamos hacer cuando enfrentamos a un paciente en el servicio de emergencia o en una unidad de hospitalización, que puede ser en la emergencia. No es para ninguno de nosotros raro tener que atender a un paciente gravemente enfermo en la emergencia, con todo el aparataje que significa el control de la ventilación mecánica, muchas veces el uso de diálisis de emergencia o diálisis en la urgencia, el uso de drogas vasoactivas y muchas otras herramientas que tenemos para atender a un enfermo críticamente enfermo. Por eso es que es importante que dentro de todas las medidas que tenemos o que conocimos para poder manejar al enfermo, podamos tener claro cuáles son las más importantes. Y acá claramente el paciente que está choqueado o el paciente escéptico se beneficia del uso de cristaloides o de la reposición de volumen con cristaloides, la primera herramienta. Y toda la secuencia de procesos que tiene que hacer uno en el proceso diagnóstico como en el proceso de enfrentamiento del paciente grave están claramente definidos en las guías y en los protocolos que tenemos para el manejo del paciente séptico. Esta diapositiva o esta foto es bastante práctica porque que el paciente que llega choqueado o el paciente que tiene riesgo de tener un shock séptico por una infección grave, todas las herramientas y todo el conocimiento que debemos aplicar para proteger varias cosas, pero particularmente, por ejemplo, el uso de la ventilación mecánica como parte, que en todos los protocolos de sobreviviendo la sepsis se habla de disminuir el trabajo ventilatorio, disminuir el consumo metabólico, disminuir el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el lactato es uno de los elementos primeros que se altera y la verdad, cuando uno hace una medición de lactato a la llegada del enfermo, tenemos la posibilidad, nosotros tenemos la facilidad de poder tener un examen point of care que uno puede hacer en 3 minutos la medición de lactato, una gasometría arterial o venosa, dependiendo de lo que querramos hacer, medición de calcio, y con eso tomar una decisión rápida. Procalcitonina es una herramienta que puede servir, como preguntaban antes, pero que ha tenido ahora ya algunas discusiones en cuanto a cuándo y para qué y por qué usarla, que más adelante se las voy a comentar. Pero tenemos varias formas de enfrentar al enfermo o varios puntos desde dónde enfrentar y dónde atacar
Y acá particularmente lo que nos quiere mostrar es que la prioridad es la reanimación, primero la identificación, luego la reanimación adecuada, la administración precoz y rápida de antibióticos, el uso de vasopresores que tienen que ser idealmente antes de las 6 horas y después facilitar la ventilación mecánica, adecuada pseudoanalgesia, ventilación protectiva, la medición rutinaria y frecuente de marcadores que pueden indicarnos o que nos pueden ayudar a ver la microperfusión, como el lactato, la saturación venosa, en el caso que tengamos acceso a un catéter venoso central, la medición del débito urinario, algo tan básico y tan elemental, y en los pacientes que no están en ventilación mecánica, el estado mental o el estado neurológico. Pero tenemos otras escalas, además. Ahora en la nueva recomendación de sobreviviendo a la sepsis se vuelve a topar o se vuelve a hablar de la escala de News, por ejemplo, que nos da algunos parámetros que nos permiten hacer una identificación rápida de acuerdo a las variables que se miden entre frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el requerimiento, ¿no?, de oxígeno suplementario, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. ¿Cuáles son de acuerdo a esta escala, cuáles son los valores a esta interpretación luego de los valores, poder definir el riesgo y qué tipo de cuidado y qué tipo de atención debo tener con ese enfermo? Todos los servicios de emergencia, como tienen un equipo de reanimación y como tienen un equipo de atención de trauma, por ejemplo, también debieran de alguna manera tener entrenado a su grupo de trabajo o a su equipo para tener equipos de respuesta rápida también para este tipo de eventos. No nos olvidemos que la sepsis es una emergencia médica. Es una emergencia médica, ¿por qué? Porque necesita tener un reconocimiento precoz y también un tratamiento precoz. La medición del lactato arterial, la interpretación de la medición del lactato arterial y su clearance después de las primeras maniobras de reanimación con volumen, el tener adecuada y rápidamente los cultivos que podamos tomar, sangre, orina, secreciones, la administración precoz de antibióticos, idealmente antes de la hora, y el inicio de volumen o el uso de vasoactivos en el caso de no tener respuesta a la reanimación por volumen, son elementos o son condiciones que podemos y debiéramos hacer dentro de la primera hora, idealmente, de la atención o del contacto con un paciente críticamente enfermo. Entonces, eso como mentalmente nos deja un pensamiento, nos deja una forma de entender o de interpretar para qué grupos de trabajo, grupos de expertos se ponen a pensar y a definir cómo enfrentar o cómo trabajar las actividades que tenemos que hacer para poder tratar, para poder primero reconocer, tratar y modificar el curso de un paciente séptico o de un paciente grave. Podemos ayudarnos de algunas variables en el servicio de emergencia, pero particularmente no como marcadores para toma de decisiones, sino probablemente como marcadores pronósticos para el manejo posterior. Y ahí los biomarcadores juegan un rol bastante importante y bastante interesante ya en el manejo del paciente críticamente enfermo. El paciente grave no necesariamente llega a la urgencia, está 1 hora y pasa a una unidad de cuidado intensivo. El paciente grave puede estar 1, 2 o 3 días con nosotros en la emergencia y debemos estar preparados para poderlo enfrentar de la mejor manera. Los biomarcadores, entonces, dentro de la historia, hay algunas cosas que se han ido, o algunos pasos que se han ido dando en el tiempo. Ya Hipócrates, 400 años antes de Cristo, antes de nuestra era, hablaba ya o tenía interpretaciones sobre la sepsis, y Osler, después en 1904, dio la relación que tenía el huésped en relación a la sepsis. Luego en 1914 ya teníamos algunas definiciones y en el 75 la disfunción multiorgánica se entendía como una parte o como la condición de empeoramiento del paciente séptico que lo llevaba a una disfunción o una falla de múltiples órganos que generaba al final la muerte.
Después aparecieron las definiciones de sepsis en el 92 con sepsis 1, donde predominaban todas las condicionantes en relación a SIRS o todas las variables en relación a SIRS. Luego en 2001 PIRO, que nos metía dentro de toda la definición también algunas mediciones o parte de lo que tenía que ver con coagulación e inflamación. Y lo de sepsis 3, que es lo que estamos revisando ahora. Entonces, en la histórica de los estudios de la evolución del enfrentamiento de la sepsis, hemos tenido varias herramientas también en el camino que hemos ido tratando de aprovechar y tratando de entender para poder de alguna manera atender mejor a los pacientes sépticos o los pacientes con sepsis. Desde ya el año 1900, cuando Osler relaciona la respuesta del huésped hacia una infección, y cuando antes ya se habían hecho algunas mediciones sobre el lactato, empezaron a medirse los leucocitos como marcadores de inflamación desde 1927. Miren el salto que se da a lo que ahora tenemos particularmente ya con las mediciones de procalcitonina, interleuquinas, que ya aparecen o se empiezan a medir después de los años 80. Entonces, los microbios, los microorganismos, nos han dado pelea toda la vida. ¿Qué marcadores o qué biomarcadores o qué mediciones puedo tener yo en la emergencia como una primera atención? Lo más básico, un hemograma que nos puede tener una medición de leucocitos y poder tener un enfrentamiento inicial de si es un proceso inflamatorio que tenga relación o no con fiebre. Después, algunos factores o algunos otros biomarcadores como la proteína C reactiva, que muchas veces al inicio se empezó a utilizar como un predictor que servía para hacer tanto diagnóstico como para hacer la terapia, dependiendo cuánto más o menos tenía elevada la proteína C reactiva, y luego también la procalcitonina, que se entendió de alguna manera como una medición o un biomarcador que nos servía para definir o para hacer un diagnóstico de un paciente séptico o no, para hacer la estratificación de la gravedad de la sepsis y también para guiar nuestra reanimación. Luego, con las mediciones de interleuquinas, se logró de alguna manera también interpretar como un marcador variable en el pronóstico, para el pronóstico, con una especificidad y sensibilidad más o menos regulares, no tan buenas, y después asociando algunos otros marcadores como el factor de necrosis tumoral alfa en relación a las condiciones de gravedad que medía el score de Apache, nos podía de alguna manera, o se utilizó mucho tiempo como un marcador pronóstico para ver la mortalidad o ver cómo iba a estar la evolución a los 28 días de estos pacientes. Entonces, de los biomarcadores, ¿qué es lo que nosotros buscaríamos o qué es lo que quisiéramos tener en un biomarcador? Quisiéramos el biomarcador ideal, que sea rápido, que sea pronóstico y que nos permita de alguna manera monitorizar. Y también ojalá que no cueste tanto, ¿no es cierto? Pero esto es bastante imposible, o más que imposible, es bastante difícil tener. ¿Por qué? Porque todos estos procesos moleculares de estudio requieren investigación, requieren inversión de dinero que en general en los servicios de atención pública no los tenemos siempre. Es un poco más difícil el poder hacer un diagnóstico, pedir un biomarcador del tipo que sea, ya sea para marcadores infecciosos, el dímero D o troponina. Es difícil que lo podamos pedir en un servicio de urgencia y que además pueda ser de bajo costo para el paciente y que sea de bajo costo para el servicio de salud. Pero es importante también que si lo tengo en algún momento como herramienta, yo lo puedo utilizar con alguna cautela y con alguna utilidad para que me permita de alguna manera, cuando estoy en un servicio de urgencia colapsado, poder tomar una decisión si doy o no de alta a un paciente. Por eso es importante que dentro de mi pensamiento, dentro de mi mapa mental, tengo que saber qué pido y para qué lo pido. Y además, ¿cuándo lo pido? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Cuándo o a qué tiempo puedo medir yo para cuándo es útil la procalcitonina?
Pues está demostrado que pueden, tanto la procalcitonina y las interleuquinas, a 2 horas de haber iniciado el proceso inflamatorio, infeccioso grave, puede estar ya elevada y puede tener alguna definición o alguna orientación sobre hacia dónde va el enfermo. Y la PCR que como en 12 horas nos puede dar algún tipo de información. Esto como dos marcadores que son bastante fáciles, útiles y prácticos de tener en la mayoría de servicios. Después tenemos el marcador que lo hemos tratado o lo hemos visto, lo hemos entendido muchas veces como el marcador estrella para poder definir el shock, el lactato. Porque el lactato no es más o no es una herramienta más útil porque yo creo que no es más fácil hacerlo de útil. Si es un paciente que está hipoperfundido, si es un paciente que tiene hiperlactatemia y tenga el origen que tenga el shock, nosotros podemos tener una definición de cuánto está el lactato, obviamente entendiendo las condicionantes que pueden dar algunas modificaciones en el lactato, como las enfermedades hepáticas. Pero si yo tengo un lactato alto, me está diciendo que este ciudadano o esta persona tiene una hipoperfusión. De alguna manera la mitocondria está generando oxígeno de manera anaeróbica y eso significa que ese paciente está gravemente enfermo y nos permite de alguna manera tomar una conducta diferente y claramente nos permite manejar el enfermo y también tener el pronóstico, poder de alguna manera medir el pronóstico. String 1 es un marcador o un biomarcador que es un receptor de algunas células que tiene más que nada en células mieloides y que tiene una utilidad relativamente buena en UCI. No lo tenemos disponible en la mayoría de los centros en Latinoamérica y claramente es un marcador que está muy alto en pacientes que están con sepsis grave o con un shock séptico grave. El lactato, me permití tomar esta diapositiva del trabajo del doctor Hernández y sus colaboradores publicado en Intensive Care, donde nos muestra las diferentes secuencias que nosotros podemos tener para poder interpretar al paciente escéptico, pero basado claramente en el lactato. Hay trabajos y estudios que se han hecho de mediciones de lactato, de microcirculación, y que nos permiten, y que todos concluyen en lo mismo, que el lactato es un marcador que nos puede dar una orientación correlacionada o no del paciente y la necesidad que ya hablábamos antes de la reanimación rápida, cascada, digamos, de acciones que vamos a tomar. Si medimos qué es mejor o qué puedo utilizar como un marcador o como un elemento en la emergencia para poder tomar alguna conducta, pues la procalcitonina y la PCR, que era lo que había conversado hace un rato, son dos de los medidores o los marcadores que probablemente podamos usar más frecuentemente en una urgencia. Y la PCR particularmente, o la proteína C reactiva, es un determinante de un proceso inflamatorio. Nos dice que hay inflamación. Los leucocitos altos también nos dicen que hay inflamación, pero la PCR de alguna manera nos da algún tipo de orientación hacia el proceso pudiera ser infeccioso, bacteriano o no. La procalcitonina, claramente, por su origen y por su forma, es bastante más predictor de pacientes que están empeorando en condiciones sépticas, en shock séptico, y que nos orientan más hacia el origen bacteriano, a una sepsis bacteriana. Y claramente, dependiendo del valor que tenga su laboratorio, ¿no es cierto? En el caso medido en nanogramos, todo paciente con una procalcitonina mayor a 2 nanogramos y una PCR mayor a 60 miligramos, nos dice que, o hay estudios que nos han demostrado que tienen una sensibilidad para mortalidad o empeoramiento de la sepsis mayor al 90%. Si el paciente tiene 10 nanogramos y una PCR mayor a 90 o 9, dependiendo de la medición que tenga el laboratorio, casi cercana al 100%. Por eso nos da una especificidad bastante alta si podemos correlacionar dependiendo del valor de procalcitonina o de cuán alta pueda estar la procalcitonina, es cuánto podemos definir como pronóstico y cuál va a ser la probabilidad de mortalidad
a los 28 o 30 días, dependiendo de cómo usamos el seguimiento. La mayoría de los pacientes que tienen entonces procalcitonina y PCR alto también se relacionan con una mayor tasa de hospitalización y mayor tiempo de hospitalización, dependiendo de cuál fue el corte con que se hizo. Y en los pacientes que tienen bacteremia es categóricamente superior la definición cuando tenemos la combinación de PCR y procalcitonina altas, 20:2. Otro biomarcador, no en la emergencia, pero útil para poder definir las complicaciones que pueden tener relación con sepsis, la proadenomodulina, que es un péptido que tiene una actividad inmunomoduladora y vasodilatadora particularmente, y que particularmente se encuentra en tejido pulmonar, renal, cardíaco y en tejido adiposo, en tejido neuronal en los pacientes obesos está extremadamente alto. Y esta molécula siempre va a ser liberada o puede ser liberada ante la presencia de citoquinas inflamatorias y de toxinas bacterianas, lo cual lo hace un condicionante importante, no determinante al 100%, pero importante de definición o como un marcador de sepsis. El S-Stream1, como les decía, es un marcador que nos permite definir o tener alguna conducta también. Es un receptor que está en la familia de algunas gamma globulinas en las membranas celulares de los neutrófilos y los monocitos cuando ya están maduros y que cuando se produce o cuando están elevados nos dice que estamos frente a una infección bacteriana o fúngica. Este es un marcador bastante útil para tanto la definición como el pronóstico de pacientes sépticos y que puede ser medidos también en otros fluidos biológicos como el lavado, el líquido pleural, pulmonar en el lavado bronquialveolar o en el líquido cefalorraquídeo. Y como el documento o la presentación era sobre sepsis 3, me quedé contento cuando vi la nueva recomendación y quise comentarles algunos detalles importantes de las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis de ahora del año 2021 que salieron la semana pasada. Particularmente haciendo hincapié en algunos puntos que sirven en una emergencia médica. Es importante Doctor Jaramillo, disculpe que le interrumpa. Por favor, por cuestión de tiempo, tenemos 5 minutos más en su exposición. Enseguida, sí, queda poquito. Ya. Entonces, Gracias. la implementación de programas para hacer diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Recomienda no usar el QSOFA como una sola herramienta, sino también utilizar SIRS, NEWS, MEWS para hacer una identificación tanto del shock séptico como de la sepsis como del shock séptico. Seguir midiendo en los pacientes que tienen sospecha de sepsis el lactato arterial. En la reanimación, como es una emergencia médica, se debe iniciar una reanimación inmediatamente apenas se sospecha. Si sospecho que el paciente tiene una sepsis o va hacia un shock séptico, lo empiezo a reanimar. ¿Cuánto? 30 ml por kilo y dentro de las 3 primeras horas de reanimación. Luego el paciente que tiene sepsis o shock séptico tiene que tener algunas medidas dinámicas para poder hacer un seguimiento de la reanimación. La distribución de fluidos, la elevación pasiva de piernas, medir el volumen sistólico, el volumen de stroke, la variación del volumen de stroke o la variación de la presión de pulso y la herramienta de la ecocardiografía que la podemos tener en cualquier servicio de urgencia. Adultos con shock séptico, la reanimación será guiada de acuerdo al descenso del lactato sérico, perdón. El llenado capilar, el modeling, que en algún momento lo revisamos también como un marcador de sepsis grave, tiene que ser una herramienta que podamos usar junto con las mediciones de perfusión para hacer el seguimiento. La medición de la presión arterial no ha cambiado. El paciente con shock séptico y que tiene vasopresores se requiere tener una presión media mayor a 65. Y todo paciente que tiene sepsis o shock séptico, idealmente debería ingresar a un servicio de cuidado intensivo antes de las 6 horas. El diagnóstico de infección no ha cambiado, el tratamiento con antibióticos tiene que ser precozmente antes de la hora. Si el paciente tiene o no tiene sepsis o shock séptico en curso, debiera recibir antibiótico y todo este proceso debiera ser antes de 3 horas y solo diferir el uso de antibióticos si hay una baja probabilidad de infección bacteriana o si el paciente no tiene shock, como lo que vimos en COVID. Los biomarcadores
para inicio de antibióticos. No usar la procalcitonina, como una pregunta que hacían hace un rato, no es un marcador único para decidir o no el uso de antibióticos, sino nos sirve para tomarlo de partida probablemente y luego tener pronóstico. Cambio de antibióticos, si tengo gérmenes que son resistentes o pan resistentes, el cambio de antibióticos debe ser precoz. Y ahí, bueno, después, por honor al tiempo, después esto lo pueden revisar en la guía de sobreviviendo a la sepsis, pero esta diapositiva es súper importante sobre el tiempo para definir si el paciente tiene o no tiene shock, independientemente de eso, y si el paciente tiene una sepsis probablemente que está evolucionando mal, antibiótico. Y si no, también antibiótico, pero retirarlo precozmente apenas yo pueda definir que no tiene una infección. Y luego el uso de vasoactivos para los pacientes que tienen shock séptico o no shock séptico. Primero el volumen, la noradrenalina como primer vasopresor. Luego considerar obviamente hacer monitoreo invasivo de presión arterial y está ya propuesto que se pueda utilizar vasopresores por vía periférica. No debe ser una limitante el no tener un catéter venoso central para poder usar noradrenalina o norepinefrina. La vasopresina debe ser considerada si no tenemos respuesta a la vasopresina y la adrenalina. Y si necesitamos algo de soporte para la función cardíaca, dobutamina o adrenalina. Desde el sur del Ecuador, ahora al sur del mundo, muchas gracias por su atención y espero vernos pronto en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por toda su exposición. Dentro de las preguntas que se han hecho en el público, cabe mencionar si nos puede comentar más sobre la escala del NEWS 2 en relación con su uso con el QSOFA en ese sentido. Sí, lo que les decía, la nueva recomendación no saca a QSOFA, pero sí nos deja claro que podemos complementar con News, con MEUS, que son marcadores que miden las mismas variables que teníamos antes en el SOFA o algunas de las variables que teníamos en Apache. Entonces, son solo marcadores de severidad. No se deben utilizar por separado, se deben utilizar juntos. Perfecto, muchas gracias. Y nos han escrito igual si es que hay alguna, dentro de lo que nos ha explicado, hemos hablado de gases arteriales también, pero una indicación dentro del tiempo oportuno en la emergencia para tomar una gasometría como indicaciones principales, ¿cuáles serían? Es importante para quienes trabajamos en emergencia, un poco el triage es básico, ¿no es cierto? Porque uno puede tener cuando nos referimos o hacemos memoria de lo que son SIDS y vemos cómo está la presión, vemos cómo está la frecuencia cardíaca, la temperatura, con esos tres elementos son suficientes para poder tener una orientación hacia un paciente grave. Y si el paciente está hipotenso, está taquicárdico y está febril, yo creo que así como tomo el hemograma, podría tomar una gasometría venosa, que es lo más recomendable de alguna manera para poder evaluar cómo está la saturación venosa de regreso. Acuérdense que en la sepsis o en el shock séptico, lo que se va a afectar es la circulación, la oxigenación celular, pero la que medimos en el corazón ya de regreso, en la circulación hacia el corazón derecho, y que es la que nos sirve para hacer la medición de cuán grave puede estar o no. La saturación venosa es importante, la periférica, la verdad, tiene poca utilidad, pero es mejor que no tener nada. La gasometría arterial es útil, pero para poder definir patrones ventilatorios o como lo hacíamos o lo estamos haciendo aún con los pacientes con COVID. Pero si yo quiero definir en caso de sepsis, el lactato y la saturación venosa son útiles para tomarlo desde el primer momento, así como tomo una biometría hemática, así como tomo los cultivos, ese mismo momento, antes de una hora idealmente, para poder iniciar el tratamiento. Perfecto, muchas gracias, doctor Jaramillo, por toda su explicación. Ha sido muy enriquecedor para todo el público aquí presente. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias.